fue, se fue Eduardo. Tenía mucha ilusión en esta exposición que contaba su itinerario francés. Bueno, a mí me da mucha emoción hablar esta tarde porque por razones privadas conocí a Eduardo Arroyo hace mucho tiempo, en los años 70, en los años precisamente en que en París se hablaba mucho de la figuración narrativa, y en tiempos de creación y en tiempos también de pelea, de lucha en España para la libertad y la democracia. La personalidad de Eduardo era una personalidad polifacética, brillante, cuya ironía me pareció siempre una característica medular. Ya tengo que decir que estamos en este liceo francés en el cual precisamente ha vivido durante 8 años Eduardo, como es evidente, finalmente tuvo que salir por mala conducta, pero yo estoy seguro que aprendió muchas cosas, en parte su ironía y en parte la razón crítica, que es precisamente el eje de la enseñanza francesa en sus institutos, que lo estaba ya hace 80 años y que sigue siendo ahora. Es por eso que muchos alumnos que vengan de familias de todo origen político, ideológico, quieren seguir esta enseñanza por la razón crítica, el aprender a aprender y el aprender a mirar las cosas con este ojo crítico del pensamiento autónomo. Pero en fin, salió por mala conducta, es decir, que aprendió tan bien en el liceo francés que su razón crítica fue hipercrítica. Y bueno, claro, después aprendió muchas cosas, se hizo un periodista. Claro, fue en este momento en que decidió, porque tenía interés en la literatura y además siguió con la literatura. Con Jocelyne estuvimos hace poco tiempo, finalmente, este año mismo, en el lanzamiento en la librería del Círculo de Bellas Artes, en el lanzamiento de Panamá Album, el libro. Fue una de las últimas veces que nos encontramos y nos dimos cuenta de lo interesado por la literatura como literatura, pero al mismo tiempo, en este entonces decidió lanzarse a la pintura y rápidamente fue acogido en los diferentes salones. En 1960, el Salón de la Red Patio, al 9º, y después, gracias a un mecena comerciante que se llamaba Georges de T, finalmente entró en esta lógica de la producción artística. Y bueno, en este entonces también había muchos debates en Francia y había también algo de censura o de autocensura. Estábamos en tiempos de Malraux, pero estábamos también en tiempo de la Quinta República incipiente, y había también el peso no de la censura, sino más bien de no permitir todo. Y es así que una producción finalmente no fue aceptada en la Bienal en Francia, y mientras tanto presentaba cosas también en Madrid, y también se cerró la galería en los mismos momentos. Entonces, hablar de arte y hacer arte en este momento era más o menos libre, pero con ciertos límites. Y eso no le quitó el carácter, al contrario, las dificultades le gustaba a Eduardo superarlas,
y finalmente logró proponer nuevas pinturas, y especialmente una segunda pintura, porque la primera se llamaba L'Abattoir, y el matadero, y presentó otra pintura, L'Abattoir 2, en la Galería Clodenin en París. Hablo de Monnoye porque lamentablemente hace 15 días murió Monnoye, que fue uno de los mayores pintores de este movimiento, y que, bueno, y todos esos pintores finalmente fueron presentados como la figuración narrativa, y fueron, inclusive, ya es época, ya es historia, porque hace 5 años en el Grand Palais hubo una retrospectiva de ese movimiento artístico, y en esta retrospectiva había este cuadro, Vivir y dejar morir, o el trágico final de Marcel Duchamp. Es un trabajo hecho con Gilayo, con Antonio Recalcati, que está en el Museo Reina Sofía, sala 428, ustedes pueden verlo. Y bueno, este momento realmente fue el momento del lanzamiento del movimiento, yo diría, que va, claro, con 1968 y mayo de 1968, tener su momento de producción, de compromiso con la sociedad, de compromiso en la Escuela de Bellas Artes. Supongo que nuestro amigo Gérard Fromager tiene recuerdos de todos esos momentos, ¿no es cierto? Vous avez des souvenirs de tout ça, cher Gérard. Y es el momento en que se hacen afiches, serigrafías, producción, meeting permanente sobre el porvenir de la sociedad y del arte. Y entonces este grupo se concretó con el movimiento de 1968. Sin etiquetas, pero en fin, con unas afinidades electivas, y es aquí que, bueno, hay algo de la historia que se ha jugado en este momento. Pero eso yo no lo veo como algo. Es el momento en que precisamente en los años 70 yo conocí a Eduardo con mi familia, mis padres, que les gustaba mucho la pintura, y entonces tenía relaciones con este grupo, ¿no? Como lo decía, Eduardo no se puede reducir a un grupo, a una capilla, a una corriente. Siempre se quedó con su propia libertad, e inclusive siempre quiso hacer cosas distintas, muy variadas, como precisamente trabajar con gente de teatro, hacer inclusive pinturas para las piezas de teatro, al Faust, en la Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, en los años 70, y Tristan y Isolde para Salzburg, para la ópera, en 1999. En fin, lo vimos todo esto en sus producciones, en una gran exposición que sigue siendo, creo, abierta en Segovia, porque habla del tríptico teatro, arte y literatura hoy en día, claro, lo hizo también sin renunciar, como lo decía, a la literatura, y bueno, escrito varios libros. Entonces, y como nació muy cerca de aquí, es su barrio, es su liceo, es parte de su infancia, y se sabe siempre, como lo decía nuestro presidente Mitterrand, que on est toujours du pays de son enfance, uno está siempre del país de su infancia, cultura. Entonces había decidido ascenderlo a commandeur de l'Ordre National des Arts et des Lettres.
Entonces, no está aquí para recibir la medalla que tenemos, el diploma que tenemos, pero me parece que es pertinente que tenga yo el honor de entregar a su esposa, a entregar para Eduardo, en reconocimiento de Francia, esta medalla. Y le voy a decir que au nom du ministre de la Culture, nous faisons Eduardo Arroyo commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Yo solo quiero dar las gracias, evidentemente, con enorme dolor, que no pueda ser él el que reciba la medalla, pero la recibió, la noticia le llenó de alegría. Ella tenía una condecoración francesa. Yo siempre decía, Isabel, esta condecoración no me la puedo poner cuando vino Sarkozy, porque decía, es que no es importante, es suficiente, me han dicho. Cuando llegó esta, me dice, fíjate la carta, Isabel, por fin tengo una condecoración francesa, como la que yo quería, porque es la más importante en el mundo del arte. En fin, yo la recibo con enorme alegría y no quiero decir más a favor de todo el mundo, sobre todo de Fabián, de Pimpi, de Maricano, que aquí están, que además también estuvo mi cuñada en este mismo lugar, y tanta gente que quiero. Nada más. Lo siento, no estoy acostumbrada a tomar la palabra en público, así que estos folios me van a ayudar a no dejarme embargar por la emoción y poder hablar de Eduardo. La palabra era Eduardo quien la tomaba. Le va a dar grandilocuencias a un público al que tenía conquistado de antemano. A Eduardo lo veréis y oréis gracias al documental que proyectamos aquí, Arroyo Exposición Individual. Se trata de un diálogo filmado durante 24 horas, de las cuales las 12 últimas horas de un tirón. Y todo esto filmando a Eduardo sentado en su sofá, en su taller de Madrid, y su editor y amigo Albert Arnaz le lleva a hablar de su vida, de sus obsesiones. Y creo que a partir de ahora deberemos contentarnos con la palabra que él nunca cesó de darle a la pintura. Pero voy a conservar un rato más la palabra para explicar dos cosas. Primero, que la exposición, como lo comentó nuestro embajador, fue planeada hace bastante tiempo. No es una exposición prevista ahora. Llevamos 2 años trabajando en este proyecto. Y el segundo, que a pesar de lo que veis de las pinturas y de los dibujos, es una exposición muy especial porque muy íntima, porque creo que el corazón de esta exposición son las 2 vitrinas que están aquí detrás de vosotros, donde Eduardo ha reunido fotos y documentos de su infancia y de su adolescencia. Y creo que, como lo ha dicho también nuestro embajador, se ve con estas vitrinas que Eduardo planta las raíces de su arte y de su personalidad en el fértil terreno del Instituto Francés, del Liceo Francés de aquella época, que era esa enclave de libertad en la España franquista.
y que contribuyó a construir un espíritu libre, que nutrió su carácter rebelde, su eclectismo, su amor por la literatura, por la lengua francesa, que él manejaba tan bien y con tanto humor y finura. Y haré hincapié en que este sitio donde estamos ahora era el sitio donde le gustaba jugar con sus amigos, entre los cuales el señor Feo, que está aquí a mi lado y que hablará después de mí. Y ahora por mi boca, 4 personas cercanas a Eduardo, pero que no han podido acudir a la cita de Madrid, van a tomar la palabra. El primero, Hervé Telemaque, de quien verán una efigie tocada con un sombrero en esta pared, que llegó también a París en el 58 y que conoció a Eduardo allí. Y Hervé Telemaque me contaba la semana pasada, hablándome por teléfono, que 60 años más tarde no ha olvidado ni la elegancia ni la grandeza de Eduardo. Ha conservado en la memoria con todo detalle las broncas de verdulera, como la expresión que él usó, que retomaba de su taller cerca de Montmartre, cuando se encontraba con Eduardo y con Gilles Ayot, y que estos dos le reprochaban sus antiguallas surrealistas, mientras él, Hervé Telemaque, les echaba a la cara su estalinismo de mala ley. Luego hablará por mi boca Marc Bruce, que no aparece aquí, pero que formó parte del conjunto del que habló el embajador, que se llamaba El Abattoir, y que es un artista que hace más bien escultura. Y luego otro artista, esta vez le llamaré artista plástico, una expresión que no le gusta para nada a Eduardo para su propio trabajo, pero que conviene para Pierre Duraglio porque es un pintor sin pincel, y que también fue muy amigo de Eduardo a partir de los años 60 en los salones de los que hablábamos antes, y que formó parte con Eduardo del Taller Popular de Bellas Artes en el 68. Y cuenta en el texto que leeré dentro de un segundo como en aquella época de los años 60 ellos querían rehacer el mundo, y que este pintor sin pincel, Duraglio, quería transformar su proyecto en un proyecto su proyecto plástico, lo transformaba en militantismo junto a obreros en una imprenta, y nos cuenta en algunas líneas como gracias a la sutil generosidad de Eduardo pudo volver a encontrarse consigo mismo, como con su ayuda discreta pudo renacer su vocación de pintor. Y para terminar, antes de ceder la palabra al señor Julio Feo, leeré un texto del escritor Daniel Rondeau, que conoció a Eduardo estado por un pugil experimentado durante la inauguración de la Fiat. Una potentísima lucecita acababa de extinguirse en mi vida. Pero me consuela un poco el hecho de que tantas personas que sabían de mi amistad con Eduardo viniesen precisamente en aquel momento a hablarme de él, cada uno con sus propios recuerdos. Mucho antes, hace 57 años, fue él el que vino a buscarme, hablándome de un proyecto para la edición de 1963 de la Bienal de París. El proyecto se convirtió en un trabajo de equipo con Camacho, Pinochelli, Zloty-Camien, y fue el violento y comprometido Abattoir. Nuestra colaboración en este trabajo tan intenso y emblemático constituyó la base de nuestra amistad para toda la vida. Los años 60 fueron una época en que derrochábamos energía para ocultar que trabajábamos, que éramos serios. En el transcurso de las veladas sin fin de la Coupole, y justo en el momento en que la conversación a aquellas altas horas de la noche corría el riesgo de ponerse pesada, recuerdo
que Eduardo podía digerir su penetrante mirada al que no paraba de hablar y decirle con exagerado acento madrileño y un poco de desesperación: ¿qué quieres que te diga? Mira, hazme un striptease. Hace unos días me encontré en el Museo Magval, cerca de París, con motivo de la exposición Persona Grata, ante uno de esos magníficos tapices de caucho negro que le había visto hacer a primeros de los años 70 en Berlín. Un poco más lejos colgaba una de mis soft machines, realizada en una época en que nos conocimos. En aquel momento me di cuenta de hasta qué punto deseo sobrevivir. Y no a través de las anécdotas, sino a través de nuestras obras, verdadero reflejo de nuestras vidas. Gracias, Eduardo, por tu presencia en la mía. Tu Marc. El otro texto es muy corto, es de Pierre Bourdieu. Dejaré a otros el cuidado, o más bien la exigencia, de comentar la obra de Eduardo, de hablar de su inmensa inventividad plástica y lingüística, de la constante renovación de su producción. Por mi parte, evocaré simplemente lo que me viene a la mente como un fogonazo, un momento vivido, unas palabras pronunciadas medio en broma, pero son como un tupido velo que cuando los descorres afloran todos los recuerdos. En 1973 nos volvimos a encontrar Eduardo, Gilles Ayot, John Berger, Bruno Quesal, y fui con una amiga argentina. Y ahí es donde quería llegar, a lo del tupido velo. Me presentó a unos y otros, pintores, carpinteros, dueño de bar, como pittore francese di Parigi. Pero pintor no significa nada si no produces nada, ¿verdad? No es más que una pose. Pues bien, aquella orden implícita y maliciosa hizo que, tras una larga y penosa interrupción, me pusiera a trabajar de nuevo. Gracias, Eduardo, por tu generosidad, no la farisaica, sino la de un amante de la vida y de los otros. Y el último testimonio es un texto escrito por un escritor. Eso cambia un poco. El domingo 14 de octubre por la mañana mandé un mensaje a su amiga, colaboradora y biógrafa Virginie Rocco para informarla de que le había mandado por correo postal un libro a Eduardo. Me respondió: demasiado tarde, nunca podrá tenerlo en sus manos. Protesté: claro que sí, el lunes o el martes, como muy tarde, estará en Madrid. No quise comprender lo que me había escrito, obligándola a precisar: Eduardo nos ha dejado esta mañana a las 11:40. Le debo al Instituto Francés de Madrid y al que entonces será su director, el señor Alain Faure, mi encuentro y amistad con Eduardo Arroyo. Ocurre con las amistades como en los matrimonios. Parece ser que algunos matrimonios concertados de antemano funcionan muy bien. Alain Faure tuvo la intuición de que Eduardo y yo estábamos hechos para entendernos. Fue él quien lo urgió todo para provocar el encuentro. Le agradezco al instituto que hiciera entrar a Arroyo en mi vida. Boxeo, literatura, política, pintura. Nunca dejamos de hablarnos, ni yo de admirarlo. Eduardo Arroyo, impaciente siempre por cosechar, ha elegido a lo largo de su vida la fidelidad a su arte narrativo. Cada una de sus obras no solo narra la complejidad de una época, de una situación o de un hombre, ya sea escritor, pintor, desollinador, boxeador o Bonaparte,
sino también la profundidad de nuestros sueños. Y no importa que tengan las alas cortadas. Los tiempos cambian y los hombres también. Pero es asombroso que si las consideramos por separado, cada obra desprenda una intensidad y una profundidad únicas. Golpea a derecha, golpea a izquierda. Quien no está contigo está contra ti, escribía el poeta boxeador Lord Byron, una de las figuras de la genialidad humana que Arroyo elogia en su ensayo El trío Calaveras, Goya Benjamín y Byron boxeador. Para alcanzar su objetivo, el caos estético, Arroyo, pintor golpeador, presta suma atención al detalle. Hace uso de una extraordinaria habilidad técnica, camuflada bajo una fingida simplicidad. Es un hombre con 1000 astucias, como Ulises, y juega con una fantasía fuera de lo común. Por otra parte, no se priva de ninguno de los utensilios o materiales del pintor. Las obras que se expusieron el año pasado en la Fundación Mac de Saint-Paul-de-Vence bajo el título En el respeto de las tradiciones redefinían ante nuestros ojos los caminos de un talento y de una libertad. Estos caminos están poblados con personajes familiarizados con Eduardo y a menudo con los dobles de estos. Y estos viajan a través del espacio y del tiempo, hablándonos de la pintura y de la literatura, del amor y de la muerte, aunque también de la soberanía del pintor y de todos aquellos que en cierto modo han renunciado al mundo para contarlo. Milán, La Ruche y el Quai Voltaire en París, la calle Costanilla de Los Ángeles en Madrid, el centro móvil de este universo es el taller del pintor. En las salas de máquinas, 2 estatuas, el trabajo y la libertad. Son las compañeras del artista desde su saludable regreso al taller, hace ya mucho tiempo, en respuesta a una época en la que los militantes solo enriquecían a los artistas con la cabeza gacha. Ambas dialogan y se apoyan entre sí, ocupando la soledad de Arroyo. La dinámica que energiza sus creaciones es el fruto de esa soledad y de estas 2 voces en el silencio. Eduardo Arroyo era un europeo que vivía y trabajaba con alegría. Empezó siendo escritor y lo seguía siendo hasta cuando pintaba. En cada una de sus imágenes duerme una novela. Historia de los hombres, historia de la novela, historia de la pintura. Arroyo, caballero andante, no dejó de contarnos nuestra historia, la historia de todos nosotros. Su talento era único, excepcional. Hasta aquella mañana de un domingo de octubre, las dificultades que hubieran debido de quitarle las fuerzas y abatirle, los dolores del cuerpo o las penas del alma, siempre las había superado, como fue el caso de Delacroix. Es difícil para nosotros tener que admitir que no se levantará jamás. Por invitarme a participar en un acto, en este acto de homenaje y recuerdo a Eduardo Arroyo. Ello me permite expresar públicamente mi admiración por la persona de Eduardo, por su obra y mi pesar por su partida. Debo decir que realmente Eduardo y yo no éramos amigos. Fuimos compañeros de colegio y jugamos hace jóvenes a baloncesto juntos. Probablemente de los aquí presentes sea yo el que hace más tiempo que lo conocí, pues nos conocimos hace 75 años, he dicho bien, 75. Casualidades de la vida, también he tenido el privilegio de compartir con Eduardo
dos de sus últimos almuerzos. Eduardo inauguró una exposición en Segovia a finales de septiembre con motivo del Hay Festival, y ello propició que almorzáramos un día con Javier Giraldez en su casa de Segovia y otro en mi casita de Torrecaballeros. Decía que hace mucho tiempo que conozco a Eduardo. Sí, nos conocimos el curso 1943-1944. Yo entré en el liceo ese año en la clase de Guitián. Él había entrado el año antes, 1942-43, en Lisian. Por tanto, estaba en Nevién cuando yo llegué al liceo. Lo lógico hubiera sido que yo no supiera quién era Arroyo, porque ya se sabe que en los colegios los pequeños no existen. Pero mi hermano Roberto era un año más joven que yo, entró en su clase y muy pronto hicieron junto a otro compañero, Jaime Ibrán, un trío de amigos. Eduardo le sobrevivió a los dos. Roberto falleció en el 96 y a Jaime lo mató un toro en los encierros de Miraflores hace más de 40 años. En aquel liceo el deporte rey era el baloncesto. Y ese fue otro motivo por el que coincidimos Eduardo y yo. Ninguno de los dos jugamos en el equipo juvenil titular del liceo, pero sí en los partidos que se organizaban los jueves por la tarde en un chalet que tenía el liceo por Chamartín. Yo dejé el liceo con 13 años y a Eduardo lo expulsaron algo más tarde con 14. De nuevo el baloncesto nos volvió a unir más tarde. Teníamos 19-20 años y coincidimos en el equipo de San Fernando, donde yo empezaba a hacer pinitos como entrenador. Otra vez nos perdimos la pista. Eduardo se fue a París en el 58 y en el 60 yo me fui a Estados Unidos, a Stanford. Yo regresé en el 67 y él tardó un poco más, creo que volvió en el 80. Al poco de volver, y no recuerdo cómo, nos encontramos y me invitó un día a su casa por la costa de Santo Domingo. Después de aquello no nos habíamos vuelto a ver hasta hace pocas semanas, a finales de septiembre, en Segovia. En los dos almuerzos solo hubo un pequeño problema. Eduardo hablaba con un tono muy quedo y yo estoy bastante sordo. Afortunadamente Fabián hizo de traductor o más bien amplificador, lo que nos permitió hacer algunas risas. De nuevo, gracias Fabián. Permítame ahora hablar unos minutos del liceo de entonces, de nuestro liceo. Como he dicho antes, el deporte rey era el baloncesto, y sin duda de lo que más presumíamos era del equipo de baloncesto del liceo, que jugaba en Primera División Nacional y era uno de los equipos punteros de aquel entonces. Me recuerdo a Saporta, a Ignacio Pinedo, a Imedio, a Jiménez, a Vías. Unos eran antiguos alumnos, otros vigilantes. Los vigilantes eran los profesores encargados de la disciplina y algunos profesores de gimnasia. Como dice Arroyo en su minuta de un testamento, el liceo era el colegio de los refugiados, de los perseguidos, de los republicanos, de los rojos. Y tenía razón. Muchos de los niños éramos hijos de republicanos que habían estado en la cárcel, como era mi caso. Mi padre, que vivía en Valencia, era abogado y de izquierda republicana. Al acabar la guerra lo detuvieron, lo condenaron a muerte, le conmutaron la pena por varios años y al salir de la cárcel lo desterraron de Valencia, por eso vinimos a vivir a Madrid. Algún otro compañero tenía a su padre en la cárcel o haciendo trabajos forzados en Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos. Y desgraciadamente más de uno era huérfano porque su padre había sido fusilado. Otros, pues menos, tenían la suerte de estar allí porque sus padres querían para ellos una educación laica. Sin duda, el liceo era un colegio de derrotados de la guerra, pero el año 45 los aliados derrotaron al fascismo y a los nazis. Aún recuerdo el día que el Proviseur entró en clase y nos dijo: "Mes enfants, la guerre est finie". Lo celebramos como si hubiéramos ganado el Campeonato de España de baloncesto. En esas fechas, en mayo del 45, yo tomaba la primera comunión en San Luis de los Franceses. La guerra había terminado y la iglesia estaba decorada con numerosas banderas francesas, inglesas y americanas. Banderas que prácticamente habían estado proscritas hasta hacía pocas semanas. Fue nuestra pequeña revancha. Entre nuestros profesores españoles, muchos eran profesores que habían sido represaliados en sus cátedras de instituto o en la institución libre de enseñanza. Entre los franceses, alguno procedía de la resistencia. No todo era cielo limpio en el liceo.
como el perverso cura Argimiro, del que Arroyo echa pestes en sus memorias, pero por suerte a mí no me tocó lidiar con él, nunca lo tuve de profesor. El liceo era un colegio mixto, pero el nacionalcatolicismo de aquella época no nos permitía que los niños y las niñas estuvieran en las mismas aulas. Así estábamos en edificios separados. De hecho, el edificio de la derecha, que ahora es el Instituto Francés, era el edificio de chicas, el Consejo del Poder Judicial era el de chicos, y esto era el Instituto Francés, que servía de cinturón de castidad para el colegio. En el año 46, muchos republicanos pensaban que los aliados intervendrían contra Franco. Supongo que algunos comenzaron a organizarse y de nuevo el régimen lo reprimió con dureza. Por aquella época detuvieron en el liceo a un vigilante, el señor Lamana. Parece ser que junto con algunos amigos intentaban reconstituir la FUDE, la Federación Universitaria Democrática Española. Radio Macuto del liceo decía que lo habían torturado y le habían arrancado la piel a tiras. También decían que la policía había encontrado una bomba que escondían en una taquilla del vestuario de chicos. Lamana fue juzgado y condenado a trabajos forzados en Cuerdamuros, en el Valle de los Caídos, y tiempo después, junto con Nicolás Sánchez Albornoz, lograron escaparse gracias a la ayuda de unas amigas americanas. Una de ellas era Bárbara Octor Salomon, conocida periodista americana ahora. Por aquel entonces mi padre también fue detenido de nuevo, pero esta vez hubo suerte y lo soltaron pronto. A Eduardo lo expulsaron con 14 años del liceo y yo mismo dejé el liceo con 13. Pero Eduardo siguió siempre hablando de su querido liceo y yo toda la vida, a pesar de haber estado en 2 colegios más, me he considerado antiguo alumno del liceo. Los pocos amigos del colegio que conservo de aquel entonces son compañeros del liceo. ¿Por qué se llama liceo? Simplemente porque en un país tan cutre, tan gris como era España en ese momento, en el liceo se respiraba el espíritu republicano francés, se respiraba libertad. Podemos decir que aquel liceo era un vivero de demócratas. Un buen ejemplo es Eduardo. Y termino con un dato. En el primer gobierno socialista del año 82, 6 altos cargos del gobierno, ministro de Hacienda, presidente de las Cortes, secretario general de la Presidencia, jefe de gabinete de la Presidencia, y 2 directores generales y un diputado, eran antiguos alumnos del liceo. Muchas gracias. Et témoigner en 2 mots, parce que beaucoup de choses ont été déjà dites sur Eduardo. C'est pas la peine de les répéter autrement. Y dar también mi testimonio corto, porque mucha cosa ha sido dicho, ¿no? sobre Eduardo. Je suis là pour témoigner de l'énorme, qu'on probablement ne se rend pas compte en Espagne, pour dire l'énorme importance, la force qu'a donnée à la peinture, à l'art contemporain dans les années 60, Eduardo Arroyo à Paris. Estoy aquí para reafirmar la fuerza increíble que ha dado al arte contemporáneo en París este gran artista Eduardo Arroyo. Et je suis très content de pouvoir dire ça devant son fils Pimpi, qu'il a tant aimé et élevé, sa femme Isabelle, si magnifique, comme était le cœur d'Eduardo. Et je dirais un mot de notre ambassadeur Saint-Jour, de sa maman. Il a dit tout à l'heure qu'il était d'une famille amoureuse de l'art, mais à un point tel que sa maman, Vonette Saint-Jour, était une collectionneuse et elle nous sauvait la vie, à Eduardo, aux jeunes artistes, à moi-même. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un groupe de collectionneurs dans lequel il y avait le directeur des hôpitaux de France. Et dans les hôpitaux de France, il y a beaucoup de chambres, il y a beaucoup de couloirs où on pouvait mettre beaucoup de lithographies. Et alors elle avait... Y sí, para mí es una gran alegría poder reafirmar eso, la grandeza del papel de Eduardo Arroyo frente a su hijo, a su esposa, a su familia, frente también al embajador de Francia, cuya madre era una gran coleccionista, y ahora voy a dejar la palabra al embajador. Bueno, sencillamente, como lo decía, mi madre, mi padre participaban en un grupo de amigos
que en esta época compraban cuadros de jóvenes pintores, y entre esas personas había el director de la Assistance Publique en París, y claro, había ya una ley que prevía que se tenía que poner obras de arte en los hospitales. Entonces se compraban cuadros, serigrafías, litografías de esos artistas, Le Lafromage, Eduardo Arroyo y todos los artistas de los cuales hablábamos. Et en quelque sorte, en deux mots, puis après je vous lirai quelques lignes que le directeur du Musée national d'art moderne au centre Georges Pompidou à Paris, Bernard Blisten, a bien voulu me confier pour vous les lire en l'honneur d'Eduardo Arroyo. Je voudrais conclure parce que tout de même, au milieu de la joie, du bonheur de ses œuvres, Eduardo est mort. C'est incroyable. Pour nous, c'est une chose incroyable. Aucun peintre, aucun être, vraiment, je parle sérieusement, n'a été aussi adoré, aimé qu'Eduardo à Paris. Et si je crois qu'il y a un paradis. Y antes de leer algunas palabras del director del Centre Pompidou, Museo de Arte Moderno de París, sobre Eduardo Arroyo, quisiera repetir cómo es increíble que murió Eduardo Arroyo, un artista tan amado en Francia, un artista que representa la vida y cuyas obras aquí reunidas representan la vida. Proportion gardée, je pense qu'il a eu une importance comme Picasso a eu. Ce jeune espagnol arrivé à Paris dans les années 1905, 6, 7, 8, 10. Je pense qu'Eduardo a eu une importance aussi grande dans les années 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para mí, Eduardo Arroyo tuvo una importancia igual a la de Picasso en los años 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je crois qu'il y a le paradis, ça existe.